La literatura es el jardín de la sabiduría, una luz encendida hacia la oscuridad del mundo antiguo y sus tragedias. Hola, hola, amantes de los podcasts. ¿Están listos para descubrir el maravilloso mundo de la literatura? En este episodio traemos para ti un poco más sobre ello. Tus amigas Yanela, Camila, Paula y Fernanda te hablaremos sobre el romanticismo en la literatura hispanoamericana y su concepto general. Asimismo, hablaremos de diferentes autores de esa época, relevando el autor Jorge Isaacs, que fue destacado por su obra publicada en 1867, titulada María. Para sumergirnos en el tema, debemos saber que la literatura hispanoamericana es el conjunto de las tradiciones literarias de los países hispanoamericanos, es decir, de aquellas naciones americanas que fueron colonia del Imperio Español. Por ende, el romanticismo en la literatura hispanoamericana inicia en lo más profundo de los países europeos, aproximadamente en las últimas décadas del siglo XVIII y XIX, teniendo como autor principal a Jorge Isaacs, sus maravillosas y representativas obras que nos dejan un mensaje bonito y trágico a la vez para la vida. Ahora, ¿listos o no? Damos inicio a nuestra aventura literaria. Pero esperen, ¿saben qué es la literatura? ¿No? Pues la literatura proviene del latín y originalmente significaba el uso de letras o escritura. También se le dice conocimiento obtenido al leer libros. Pero bueno, centrémonos en la literatura hispanoamericana. Esta corresponde a la literatura de los pueblos de habla hispana, de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, escrita en lengua española. No olvidemos que es una rica fuente de conocimiento histórico y cultural. Los autores de nuestro continente han dejado plasmadas en sus obras experiencias y reflexiones que nos permiten conocer las distintas realidades que han vivido nuestros pueblos a lo largo del tiempo, desde los relatos de la conquista y la colonización hasta las problemáticas sociales actuales. Podemos encontrar en la literatura una valiosa fuente histórica, además que esta ha tenido un importante papel en la definición de nuestra identidad cultural. Por ello, debemos reconocerlo como parte de un legado común que va más allá de las fronteras políticas. Debe ser valorada como una pieza clave de nuestro patrimonio cultural. Pero, ¿en realidad esto es importante? Pues claro, por algo nos dicen que es un legado. Sí, pero ¿no hay algo que lo haga aún más relevante? Pues déjame contarte que sí, ya que esta no se limita a su valor histórico y cultural, sino que también ha tenido un impacto significativo en la literatura mundial. También tiene autores relevantes como Gabriel García Márquez, Laura Esquivel y Octavio Paz. Su estilo único y la perspectiva que brindan a través de sus escritos han enriquecido a la literatura global y han inspirado a muchos escritores. Ha llegado el momento de nuestros oyentes románticos, ya que hablaremos sobre el romanticismo en América Hispana. Este fue el resultado de un proceso de transformaciones internas y de causas externas. Fue el primer movimiento literario que surge en las nacientes repúblicas hispanoamericanas, con el logro de las independencias nacionales de la colonización europea. Pero se enfrentaban a nuevos gobiernos caracterizados por la inestabilidad política, que no respondían a los intereses de la mayoría del pueblo, lo que repercute en revueltas, contiendas internas, conspiraciones y golpes de Estado. Es decir, el panorama político de Latinoamérica era muy difícil, sumándole el marcado interés que poseían desde aquel entonces los Estados Unidos por apoderarse de nuestros pueblos, que al lograr la independencia de las 13 colonias, única guerra justa desarrollada en ese país, se lanzan a conquistar toda la América con una política sutil. Por ello, sus principales características son predominio de la prosa narrativa, con gran cantidad de novelas históricas, costumbristas y sociales. Asimismo, la consolidación de la poesía popular, como la poesía gauchesca. Además, la descripción de los problemas americanos y la afirmación de la identidad nacional e independencia cultural. Por otro lado, los inicios del cuento como género indefinido entre leyenda romántica, artículo de costumbres y relatos en verso.
Seguimos con sus temáticas recurrentes, que son amor y desamor, explorando con intensidad y pasión con tono melancólico y trágico. Naturaleza, descripciones poéticas del paisaje latinoamericano, utilizado como reflejo de los estados emocionales de los personajes. Identidad nacional, búsqueda y afirmación de una identidad propia inspirada en el pasado indígena. Exaltación del pasado, idealización del pasado prehispánico y colonial como fuente de orgullo y reivindicación cultural. Pero esto no acaba ahí, ya que esta también tiene autores y obras destacadas, y aquí te mencionamos algunas. Empezando con Esteban Echeverría, el cual nació en Argentina en 1805 y murió en 1851. Entre sus obras destacadas tenemos El Matadero y La Cautiva. Sus obras reflejan la lucha por la independencia y la crítica a la tiranía. Domingo Faustino Sarmiento. Nació en Argentina en 1811 y murió en 1888. Sus obras relevantes son Facundo, Civilización y Barbarie. Esta es una crítica social y política, explorando la dicotomía entre civilizaciones y barbarie, en la formación de la identidad nacional argentina. Ha llegado el momento de presentarles al Flamante, Hermoso, precursor y célebre, Jorge Isaacs, el cual es considerado el mejor novelista del romanticismo colombiano, y su obra, María, es ampliamente reconocida como un clásico de la literatura hispanoamericana. Y chicos, déjenme decirles que esta novela ha sido traducida y publicada en varios países. Pero entérate, Isaacs nació en Santiago de Cali, Colombia, en 1837, hijo de un comerciante inglés y una colombiana. Recibió una buena educación y se alistó en el ejército durante una rebelión contra el general José María Melo. Contrajo matrimonio con Felisa Gómez Umaña y tuvo 7 hijos. Su familia fue fundamental en su vida y en su obra literaria. Isaac también es destacado por su capacidad para introducir elementos exóticos en su obra. Uno de ellos fue la historia de los esclavos traídos de África. Lastimosamente, Isaac falleció en 1895 a los 58 años, debido a un paludismo. Tiene legado en la política debido a que participó en la política colombiana en el siglo XIX, siendo miembro del Partido Liberal. Su experiencia política influyó en su obra y en su visión del mundo. Y entonces, ¿cuáles se supone que son dichas obras representativas? Justo de eso iniciaremos a hablar. En primera tenemos Poesías, publicada en el año 1864. Es un libro de poemas que muestra la habilidad de Isaacs para fusionar elementos universales con elementos locales y regionales en su obra. Y en segundo tenemos a María, publicada en 1867, su obra principal y la más reconocida. Esta novela cuenta la historia de amor entre Efraín y María, dos jóvenes primos que crecen juntos en una hacienda del Cauca. La trama se centra en su amor puro y apasionado, pero también en la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del destino. María, que sufre de una enfermedad hereditaria, muere antes de que puedan casarse, dejando a Efraín devastado. La novela está cargada de un profundo sentimentalismo, característico del romanticismo. Los elementos de amor y pérdida son intensamente expresados, y la enfermedad de María añade un tono melancólico y trágico a la historia. Espera, que aún no acabamos. Presentamos sus características. Idealización de los protagonistas. Tanto Efraín como María son idealizados como jóvenes virtuosos y puros. Esta idealización refuerza el tono romántico de la novela y el mensaje de que su amor es trascendental y eterno. Costumbrismo. Isaacs incluye descripciones detalladas de las obras y modos de vida de la región, proporcionando un retrato vivido de la sociedad rural colombiana de la época. Pero, ¿cómo unas simples obras pueden influenciar en nuestra identidad cultural?
¿Por qué no? Si nos muestra cómo fue la vida antigua antes de la independencia. Calma, este tema nos lleva a diversas críticas y opiniones que se han dado durante todo este tiempo, queriendo perjudicar y menospreciar la importancia del romanticismo. Pero, ojo, ya se convirtió en una herramienta de consolidación de las nuevas naciones independientes, recurriendo al costumbrismo como una autonomía cultural. Llegamos al cierre de nuestra aventura literaria. Pero antes de finalizar, debes tener presente que la literatura hispanoamericana ha jugado un papel muy crucial en la importancia de la formación de la identidad cultural y personal en América Latina. Y hablando sobre el romanticismo, el cual no solo influenció en la literatura, sino también en la política, la sociedad y la percepción de la cultura de los pueblos originarios. Y en cuanto al escritor Jorge Isaacs, a través de sus obras, él nos muestra la importancia de la libertad individual y la expresión personal, valorando la subjetividad, los sentimientos y las emociones, y esto se reflejaba en cada una de sus obras, principalmente en su obra más representativa, ya dicha, María. No solo dejaba una huella importante en la literatura colombiana, sino que su obra ha sido leída y estudiada en toda América Latina, dejando una valiosa reflexión sobre el amor a la naturaleza y sus profundas emociones. En fin, ha llegado el momento de irnos, no sin antes dar a conocer la siguiente frase de Jorge Isaacs. Ella tenía razón, nunca se veía bonita, se veía como si fuera arte, y el arte no tiene que verse bonito, tiene que hacerte sentir algo. La literatura es el arte de escribir y expresar pensamientos y emociones de manera creativa y estética. Sin nada más que decir, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos, Suscribirte, Darle like y comentar. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.